Buenas tardes, bienvenidos al cuarto módulo del curso Salud Mental Comunitaria en APS. Mi nombre es Francisco Peñalosa y este módulo se llama Organización de los Servicios de Salud Mental Comunitaria, Prevención y Promoción en Salud Mental. Para comenzar entonces vamos a hacer un repaso conceptual, porque este concepto, el de promoción, nos va dando cuenta de un cambio de paradigma en el abordaje y la concepción de salud. Luego de eso vamos a profundizar una distinción en particular que es la de los determinantes sociales en salud, pues estas distinciones justamente nos ayudan a comprender cómo interactúan muchas condicionantes en el fenómeno de salud y enfermedad, que son a su vez directrices para la provisión de los servicios sanitarios. Pues bien, para comenzar vamos a hablar del concepto de promoción. El concepto de promoción es más bien utilizado en nuestra historia reciente, aproximadamente desde 1945 y con más fuerza a partir de la Carta de Ottawa en 1986. Promoción nos invita a conceptualizar la salud desde un foco positivo, es decir, desde la activación de recursos, desde la alimentación de estas condiciones o circunstancias que permiten el acceso a un bienestar, bienestar entendido como la capacidad de alcanzar nuestras aspiraciones, satisfacer nuestras necesidades y adaptarnos o cambiar el medio. En la Carta de Ottawa también se van relevando algunos lineamientos que nos invitan a mirar la salud no solo en positivo, sino también de manera integral, pues se sigue hablando de salud entendida como un fenómeno biopsicosocial. Es decir, ya no es un fenómeno solo biológico, también psicológico-emocional, también social o comunitario. Al irse complejizando esta noción o esta concepción de salud, necesitamos también empezar a mirar todos estos factores que inciden en ella y que no son resorte directo o exclusivo de salud. Es decir, la salud de un individuo se ve afectada profundamente por decisiones que se toman en otro tipo de esferas, decisiones políticas, económicas, sociales, laborales. Por lo tanto, el trabajo requiere y exige un foco multi e intersectorial. Finalmente, también en la Carta de Ottawa se habla sobre la necesidad de un protagonismo, de un rol activo tanto del individuo como de la comunidad, en cuidar las condiciones que le permitan alcanzar estos estados de bienestar o salud. Es decir, el individuo ya no es visto como un ente pasivo, receptor de las indicaciones del profesional en cuestión, sino que un protagonista y responsable, activo y empoderado de preservar estos procesos. Si bien hay un montón de iniciativas internacionales a las que nuestro país adscribe, todas estas requieren cierta bajada a los contextos locales, a través de diferentes planes, luego a través de políticas y de estrategias un poco más específicas y contextualizadas. El Plan de Acción sobre Salud Mental del año 2013 a 2017 declara entonces la necesidad de poner en práctica estrategias de promoción y prevención en salud mental. Es de ahí entonces que nuestro Plan Nacional de Salud Mental del 2017 al 2023 declara entonces que la provisión de los servicios en salud mental va a ser articulada a través del modelo comunitario de salud mental. Y este modelo entonces lo que releva son tres focos principales. Uno de ellos es la integralidad en la prestación de los servicios, es decir, la atención en los diferentes dominios vinculados a la salud biopsicosocial. Por otro lado, la continuidad de los cuidados. Y finalmente también el foco no solo en la persona, el foco en la persona y su comunidad, es decir, individuo y contexto. Considerando entonces que el fenómeno de salud ya no es visto a nivel individual, sino que también a nivel de contexto, y aquí donde quisiera que nos detengamos por un momento en el concepto de las determinantes sociales en salud. Primero partamos mirando cómo funciona nuestro sistema social y político. De alguna forma la distribución del poder, de los ingresos, y de la influencia y del estatus está claramente asimétricamente distribuido. Estas condiciones de contexto hacen también que el acceso a estados de bienestar sea diferente para algunos individuos respecto a otros. En el contexto de las determinantes sociales en salud, que son las condiciones en las que una persona nace, crece, envejece, trabaja, la salud también está involucrada. Veamos entonces que este contexto sociopolítico nos invita a cierta estratificación, es decir, vamos ocupando un lugar diferente en determinadas jerarquías. Según el lugar que ocupamos en estas jerarquías, tenemos distinta exposición a algunos riesgos, también distintas vulnerabilidades a algunos riesgos. Por ejemplo, un niño que crece en distintas familias y en distintos contextos probablemente esté diferenciadamente expuesto a conductas delictuales o a conductas de consumo. La vulnerabilidad, por su parte, tiene que ver con el impacto que tiene este factor en diferentes sujetos. Y sumando la vulnerabilidad con la exposición, que son diferenciadas, tenemos consecuencias diferenciadas en la salud. Por lo tanto, esto viene a dar cuenta nuevamente de un producto de desigualdad.
Y esta desigualdad también debe ser tomada y observada por los sistemas de salud, de modo que generen respuestas que compensen estas desigualdades de base. Entrando de lleno entonces al constructo de las determinantes sociales en salud, podemos decir que son dos, básicamente. Por un lado están las determinantes estructurales y por otro lado los determinantes intermedios. Dentro de los determinantes estructurales hay dos líneas importantes. Por un lado está el contexto sociopolítico y económico. Acá están las políticas públicas, los valores sociales, la cultura, etc. Y están por otro lado estos aspectos que tienen que ver con las condiciones en las que nacemos, que también vienen dadas, pero no son tan grandes en términos de contexto, son más bien particulares. Por ejemplo, el sexo con el que nazco, la edad que tengo, la pertenencia a algún territorio en particular, la etnia, que me hacen más susceptible o más vulnerable a algún riesgo, al impacto de algún factor. Y por otro lado entonces teníamos los factores intermedios, que son aquellos que están más próximos al individuo y tienen que ver con la forma en que estos factores estructurales afectan a las personas y tienen que ver, por ejemplo, con los recursos materiales, la calidad de la vivienda, el tipo de trabajo, mi acceso o no a la previsión social, mi acceso o no a determinados contextos de salud cuando lo requiero. Bien, considerando entonces este contexto, la distinción de las determinantes sociales en salud, podemos entender por qué entonces es tan importante el enfoque o el modelo de salud mental comunitario. Porque ve el problema de salud no solo como un problema del individuo, sino un problema, una brecha también entre la relación del individuo y su contexto. Dentro de nuestros planes de salud mental, el segundo de ellos, el del año 2000 en nuestro país, lo que hace es declarar de manera un poquito más clara cómo se va a articular la red de salud mental. Y siempre APS está al centro, porque es la gente que lidera el conocimiento, la acción y la proximidad con su respectiva localidad o territorio. Junto con eso se determina también la deshabilidad de formar o fortalecer otras instancias de apoyo de servicios ambulatorios y residenciales. Están ahí los hogares protegidos, están los hospitales de día, que se instalan algunos programas también de rehabilitación y los centros de salud mental comunitario. Desde ahí se comienza a hacer una articulación, un trabajo colaborativo y en red también entre estos distintos dispositivos, para tratar de hacerse cargo de la complejidad también de esta nueva concepción de salud. Un ejemplo de ello, como para ir entendiendo cómo van bajando desde los grandes planes a las estrategias, es la articulación que hacen los COSAM, o los Centros de Salud Mental Comunitario, con APS. Algunas de estas prácticas colaborativas tienen que ver con las consultorías, por ejemplo, que son un espacio en donde los equipos interdisciplinarios de ambos centros, salud mental primaria, el equipo de salud mental de APS, de salud primaria, con el equipo de salud mental del Centro de Salud Mental Comunitario, se reúnen mensualmente, de modo que los equipos de APS puedan poner ahí en discusión algunos casos o algunas situaciones con las que se ven sobrepasados o tienen dificultades para dar respuesta. De este modo, además de estar el canal abierto para la derivación al siguiente nivel de salud, tienen la posibilidad de recibir la asesoría oportuna en esta consultoría para mejorar su propia resolutividad. Y ahí vemos un poquito cómo la articulación de red se hace cargo de mejorar la eficiencia en la prestación de servicios. Ahora, si bien hasta ahí todo parece muy coherente y lógico, me gustaría invitarnos también a la reflexión, una reflexión crítica y hacer un análisis respecto a cómo esto opera en la realidad. Como muestra un botón, si bien estas consultorías son espacios tremendamente útiles para todos por esta articulación en red, muchas veces nos enfrentamos a problemas domésticos tan complejos como que, dada la exigencia de productividad de los médicos, aun cuando tienen espacio reservado para las consultorías, les ponen pacientes. Eso hace difícil su acceso a la consultoría y presentar sus casos. Y respecto a eso mismo, quizá es importante que miremos cuáles son los indicadores con los que salud está siendo evaluado. Pues si bien la cobertura universal se hace importante y también la reducción de listas de espera, dentro de las atenciones que APS ofrece en salud mental a los pacientes, muchas veces tiene que ver con atenciones de 30 minutos de frecuencia y periodicidad mensual, lo que claramente dista mucho de un proceso psicoterapéutico efectivo. Entonces es importante ir viendo cómo conciliamos también estos criterios de cobertura con los de resolutividad. Y la invitación a la reflexión es justamente para que ampliemos la discusión y quizá en el futuro podamos ir diseñando indicadores que sean más fieles con el objetivo que se desea lograr en el contexto de la salud mental y no midamos siempre un círculo con una regla. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y haya sido de utilidad este módulo
Y los invito a seguir atentos a la plataforma y canalizar por ahí también todo tipo de consultas. Hasta pronto.